Les voy a hablar de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de un ángulo de estos. Las razones trigonométricas básicas son tres: seno, coseno, tangente. Por ejemplo, el coseno es el ángulo, es la relación entre el cateto contiguo y el que toca el ángulo y la hipotenusa. Entonces, las características de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales en el valor absoluto y el signo a las confusiones del ángulo, complementario por el defecto. Las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo. Seno de Les iba a hablar de las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo. Seno de un ángulo, sen A; coseno de un ángulo, cos A; tangente de un ángulo, tac A; cotangente de un ángulo, contac A; y consecante de un ángulo, que sería cosec A. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo es un triángulo rectángulo. Son las siguientes: seno, razón entre el cateno opuesto al ángulo y la hipotenusa; coseno de la razón entre el cateto adyacente del ángulo y la hipotenusa; tangente, razón entre el cateto opuesto y el ángulo y el cateto adyacente. Hay 3 relaciones trigonométricas básicas que quiero comentar que hay 3 relaciones trigonométricas básicas que van a ser las normales, ¿ok? Que es el seno, el coseno y la tangente. En términos generales de la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, secante y consecante. Y les quería mostrar cuál es su fórmula. Su fórmula se las muestro. Espera. Esa es la fórmula: ángulo Z, que sería un 0, A, longitud del lado opuesto al ángulo A, H, longitud de la hipotenusa, que es la fórmula, ¿ok?